Ahora, jóvenes, el problema número 10. Y dice lo siguiente. Un coche de 1200 kilogramos de masa gira a 108 kilómetros por hora en una curvatura de 100 metros de radio sin peraltar, es decir, su superficie es horizontal. Recuerda que a veces hay superficies en manera inclinada, que normalmente ocurren en las curvas, para evitar que los autos se descarrilen, pues, ¿no? Eso se llama peraltar. ¿Listo? En este caso no se va a considerar un peraltar. Determine la fuerza centrípeta necesaria para que no salga de la carretera. ¿Listo? A ver. A pesar de que no está peraltada la pista, el auto no sale de la carretera. ¿Listo? Entonces, para eso voy a analizar de la siguiente manera. Voy a graficar la curvatura, que podría ser algo así. Ahí está, esa es la curvatura. Y por aquí el auto. Vamos a graficar el auto de manera frontal, se podría decir. Ahí está. El auto está viniendo hacia nosotros, está girando en esa trayectoria curvilínea, donde el radio va a ser de 100 metros. Y está girando, gira a razón de 108 kilómetros por hora. ¿Listo? Eso viene a ser nuestra rapidez, ¿no? Nuestra rapidez para el auto es de 108 kilómetros por hora. Por ahí ya sabes qué hacer más o menos, ¿no? Convertirlo a metros por segundo. Listo, a ver. Determine la fuerza centrípeta necesaria para que no salga de la carretera. ¿Está? Entonces, aquí la pregunta es directa. No me están pidiendo analizar qué fuerzas actúan, qué fuerzas no actúan, qué fuerzas son las que generan ese tipo de movimiento hacia el centro. No. Hay un análisis, se puede decir que mínimo aquí. ¿Listo? Porque si yo tengo que analizar, tendré que analizar qué fuerzas actúan sobre las llantas, qué fuerza hay sobre el cuerpo, qué fuerzas generan ese movimiento, impiden que el cuerpo salga de la carretera. Y así tendríamos muchas fuerzas que analizar, por ejemplo, la fuerza de fricción en la parte horizontal y la fuerza de fricción en la parte vertical. Tendría que analizar el de rozamiento también Te das cuenta que hay muchas conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar. Pero aquí la pregunta es directa, así que no nos tenemos que marear. Estamos en una semana de repaso, así que las cosas son directas muchas veces. Me piden fuerza centrípeta. Y tú sabes que en una trayectoria circular, la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Recuerda también que esa aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado sobre el radio. Entonces, me piden eso. Así que simplemente voy a calcular eso por ahora. La masa es 1200. La rapidez es lo que yo debo analizar. ¿Por qué? Porque me dicen 108 kilómetros por hora. Yo no trabajo en kilómetros por hora. Yo debo trabajar en metros por segundos. Y para pasar a metros por segundos, se multiplica por 5 sobre 18. Y si yo multiplico por 5 sobre 18, dime cuánto me quedaría. A ver. Entonces, para eso simplificas, pues, ¿no? Novena, 2. Novena sería 12, ¿cierto? Mitad 1, mitad 6. Entonces me quedaría un 6 por 5, que sería 30. 30 metros por segundos. Entonces ya tendríamos la rapidez que es 30 elevado al cuadrado sobre el radio. Y el radio, según el problema, es 100. Te das cuenta que dos ceritos se van a ir. Entonces, mi fuerza centrípeta me quedaría 12 por 900. Fuerza centrípeta es igual a 108 con 2 ceritos, unidades Newton. Entonces sería 10.800. Mi respuesta para el problema número 10. La clave, la D. Pregunta número 11. Dice lo siguiente. Un cuerpo de masa de 100 kilogramos está sujeto en reposo sobre una rampa con una inclinación de 30 grados. Determine la magnitud de su aceleración cuando se deja en libertad. Considere que no hay rozamiento. Ya está. A ver. Ponemos por aquí. Superficie, un bloque. ¿Listo? Y se deja en libertad. Por lo tanto, el bloque va a empezar a moverse. Y me preguntan cuál sería la aceleración. Entonces, para eso debo recordar el diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza que actúa sobre el cuerpo, el peso mg. Segunda fuerza que actúa, la normal. Recuerda, el problema me dice que no considera el rozamiento. Por lo tanto, solamente son estas dos. Para analizar o para calcular o analizar la aceleración, debo recordar la fuerza resultante. Y recuerda que la fuerza resultante se analiza cuando nosotros hacemos una descomposición de las fuerzas. Siempre de manera perpendicular y de manera paralela en base a este ángulo. ¿Listo?
Así que descomponemos un poquitito y diremos, este MG con este ángulo nos permite descomponer en una componente perpendicular y en una componente paralela. La componente perpendicular sería MG coseno del ángulo y el otro sería MG seno del ángulo. Y con eso ya evitaríamos trabajar con MG. Ahora recuerda, como hay equilibrio en la perpendicular, la normal ¿cuánto vale? La normal vale MG coseno de teta. Y el valor de MG seno de teta es la componente que genera el movimiento. Es la componente que genera la aceleración en esa misma dirección. Por lo tanto, recordar, la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Esa fuerza resultante es la única que actúa, que sería MG seno del ángulo. Y esto es igual a masa por la aceleración. Entonces, la aceleración será igual a, le sacamos la M por acá, ¿y qué te quedaría? Que la aceleración sería gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Y lo encierro por aquí. Ya está. Y con eso ya tendríamos la aceleración cuando el cuerpo se mueve en una superficie inclinada. Ahora calculemos el resultado final. Esta aceleración es igual a gravedad, según el problema vale 10, por el seno del ángulo, pero el ángulo vale 30. Entonces tú sabes que el seno de 30, ¿cuánto es? El seno de 30 es 1/2. Por lo tanto, creo que queda claro que la aceleración vale 5 metros por segundos al cuadrado. Y la clave para el problema número 11 sería la A. Avión. Pregunta número 12. Dice lo siguiente. Una esfera de plomo de 3 kilogramos de masa se sostiene por medio de una cuerda tal como se muestra. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Acá hay un pequeño problemita en la gráfica. Notarás que en la gráfica aparece un ángulo de 53 grados, ¿cierto? Entonces debo suponer que esos 53 grados son de esta abertura. ¿Listo? Entonces voy a considerar que ese 53 grados es de esa abertura. ¿Listo? En base a eso vamos a analizar. ¿Qué es lo que se hace primero? Diagrama de cuerpo libre. Así que mira, sobre el cuerpito hacemos un diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza, el peso. ¿Cuánto es el peso, profesor? Si la masa es 3 kilogramos, sería 30, ¿no? Claro que sí. Luego, ¿hay una cuerda, sí o no? Claro, hay una cuerda. Y la cuerda que tiene tensión, ¿sí o no? Por lo tanto, habrá una tensión por aquí. Pero también sabes que hay un contacto con una superficie. Por lo tanto, aparece la reacción normal. Sobre este cuerpo aparecen 3 fuerzas. Y normalmente hemos visto ya en clase, cuando hay 3 fuerzas y 2 de ellas son perpendiculares, que sería la normal y el peso, lo ideal sería aplicar triángulo de fuerzas. ¿Listo? Es lo normal. ¿Listo? Así que es lo que voy a aplicar el día de hoy. Graficamos primero el peso, 30. Luego la normal, de manera perpendicular. Y luego cerrando la figura, la tensión. ¿Listo? Ahí tengo mi triángulo de fuerzas. Debo ubicar los ángulos y notarás que este 53 grados es formado por la vertical y la tensión. La vertical y la tensión forman 53 graditos. Y en base a eso tú ya sabes que en ese triángulo los valores son muy conocidos. Porque si acá es 37, opuesto a 37 es 3K, opuesto a 53 es 4K. Y opuesto a la tensión sería, o mejor dicho, opuesto a 90 sería 5K. En el problema me piden la tensión, así que debo calcular el valor de K. Y tú date cuenta que el valor de K en esta igualdad sería 10. Y si K vale 10, ¿cuánto sería la tensión? Sería 50. 50 newton. Y la clave para el problema número 12 sería la B. Date cuenta que esta pregunta es clásica en la pre, ya ha venido varias veces, así que simplemente nos queda recordar y reforzarlo nada más. Pregunta número 13, dice lo siguiente. Determina el trabajo neto realizado sobre un esquiador de 70 kilogramos de masa que desciende 50 metros por una pendiente de 16 grados sin rozamiento. A ver, no hay rozamiento. Así que debo graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y el problema ya nos ayuda un poquito. ¿Por qué? Nos ha graficado el peso de 700 newton y la reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Así que lo que tendríamos que hacer nosotros es descomponer el peso, que sería 700 por el coseno de 16. Y la otra componente sería 700
por el seno de 16. Dime, tú ya sabes que 700 y la normal son iguales en valor. ¿Ya está? Pero no me importa saber el valor. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema me está pidiendo calcular el trabajo neto. Y tú debes saber que el trabajo neto es el trabajo de las fuerzas. En este caso, el trabajo de la fuerza normal más el trabajo del peso. Ahora, date cuenta que el trabajo del peso se está separando en dos trabajos. El trabajo del peso horizontal y el trabajo del peso horizontal, vamos a ponerle, o paralelo, y el trabajo del peso vertical, perpendicular. ¿Listo? Ahora, recuerda que los trabajos pueden ser positivos, negativos o cero. ¿Cuándo es cero? Cuando la fuerza es perpendicular al movimiento. Y eso se cumple para la normal y para la componente perpendicular del peso. Date cuenta que la normal es perpendicular al movimiento y el peso en el eje Y es perpendicular al movimiento. Así que solamente me quedaría el trabajo de la componente del peso de manera horizontal, es decir, paralela a la superficie. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Más menos la fuerza por la distancia. Profesor, pero esa fuerza es 700 seno de 16 y va en la misma dirección que el movimiento, por lo tanto el signo será positivo. La fuerza es 700 seno de 16, pero el seno de 16 es 7 sobre 25, claro que sí, por la distancia que ha recorrido, que sería 50. Y creo que ya está claro todo, ¿sí o no? Porque 50 entre 25 es 2. Y mira lo que nos quedaría. 7 por 7 es 49. Y 49 por 2 sería 98. ¿Listo? ¿Con cuántos ceritos, profesor? Con 2 ceritos. Pues. Unidades joules. Y la clave para el problema número 13 sería la clave C. 9800. Continuando con los problemas de la semana de repaso. Problema número 14. Dice lo siguiente. Un motor tiene que elevar un contenedor de 1000 kilogramos de masa que se encuentra en reposo sobre el suelo. Cuando alcanza una rapidez de 3 metros por segundo, tiene una altura de 12 metros. Pregunta, ¿cuánto trabajo tendrá que realizar el motor? Asumir que la fuerza sobre el contenedor es constante en todo momento. ¿Listo? A ver. Entonces, vamos a notar que el motor ha generado un trabajo sobre el cuerpo, de tal manera que el cuerpo ha pensado a subir, ¿cierto? A ascender. ¿Ya está? La pregunta es, para calcular ese trabajo, yo debo calcular la fuerza y la distancia, ¿sí o no? Ahora, debido a esa fuerza, ¿qué ha pasado con el cuerpo? Debido a la fuerza, el cuerpo ha cambiado su velocidad, pues, ¿no? Entonces, yo puedo decir algo, mira. A ver. Según el teorema del trabajo y la energía, se cumple que el trabajo neto es igual a variación de energía cinética. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Profesor, pero el trabajo neto viene a ser la suma de trabajos. Ah, mira, ahí viene lo interesante, pues. Cuando tú vas a elevar un contenedor, dime, según el problema, el motor va a ejercer una fuerza, ¿sí o no? Ya. Con esta fuerza, el motor está jalando el contenedor. Pero dime, sobre el contenedor también hay otra fuerza más, que sería la fuerza del peso, ¿sí o no? Mg. Entonces, sobre el contenedor hay dos fuerzas, y cada una de ellas genera trabajo. Por lo tanto, yo te puedo decir, el trabajo neto, ¿a qué sería igual? Al trabajo de la fuerza F, que es el trabajo del motor, más el trabajo del peso, que es mg. Y esto es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Y aquí ya puedo reducir. ¿Tú sabes por qué? Porque el contenedor se supone que al inicio estaba en reposo, ¿no? ¿Te das cuenta? En reposo al inicio. Por lo tanto, su energía cinética es 0. Y solamente nos quedaría energía cinética final, que sería un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Entonces ponemos por aquí, trabajo de la fuerza F, que sería el trabajo del motor, más el trabajo del peso. Entonces ahí tienes que analizar. Al inicio, el contenedor está aquí, pero luego el contenedor ha subido. Ahora está. Entonces el movimiento del contenedor es hacia arriba. ¿Está? Listo. Y el problema me dice que cuando alcanza una rapidez de 3 metros por segundo, está a una altura de 12 metros. Por lo tanto, el cuerpo ha subido 12 metros, pero el peso es hacia abajo.
Entonces dime, ¿su trabajo es positivo o negativo? Profe, el trabajo es negativo, porque la fuerza está en contra del movimiento. La fuerza sería mg, que sería 1000 por la gravedad, que es 10, por la distancia o altura recorrida, que es 12. Esto es lo que nos quedaría para nosotros como el trabajo del peso, una cantidad negativa. Y esto es igual a 1/2 de la masa, que sería 1/2 de 1000, por la rapidez, que sería 3 elevado al cuadrado. Entonces por aquí el trabajo del peso sería igual a 1/2 de 1000 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Y 9 por 1000 sería 9000. Y 9000 entre 2 sería 4500. ¿Listo? Más el término de 1000 por 10 por 12, que sería 12 con 1, 2, 3, 4 ceritos. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F sería igual a 124.500 unidades joules. Y la clave para el problema número 14 sería la clave D. Es un problema muy interesante, donde tenemos que analizar más o menos lo que ocurre en el problema. Entonces, chicos, no es tan directo, no es tan directo. Pregunta número 15, chicos. Dice lo siguiente. Un microbús de masa de 5.800 kilogramos que viaja con una rapidez constante de 24 metros por segundo choca con la parte posterior de un auto de masa de 1.200 kilogramos que viaja con una rapidez de 18 metros por segundo en la misma dirección. Determine la rapidez del microbús inmediatamente después de la colisión, si el auto es desplazado hacia adelante con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Listo? A ver. Entonces, vamos a tener dos móviles. Como es un problema de choques, tú debes recordar que un problema de choque se trabaja con un antes y un después, ¿sí o no? Entonces ponemos por aquí el antes y el después. Antes del choque tenemos al microbús y por aquí al auto. El microbús tendrá una rapidez de 24 metros por segundo y el auto que viaja con una rapidez de 18 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, después del choque, ¿listo? ¿Qué está pasando con el auto? Después del choque, el auto es desplazado hacia adelante con una rapidez de 20. Y nos preguntan, ¿cuánto será la rapidez del microbús? ¿Listo? Ya está. Tú debes recordar que un problema de choque es la cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Profesor, antes los dos tienen cantidad de movimiento. ¿Listo? Y recuerda que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial que depende de la velocidad. Así que antes sería la cantidad de movimiento del autobús, del microbús y la cantidad de movimiento del auto. Recuerda que una cantidad de movimiento, vamos a ponerlo por aquí, es igual a masa por la velocidad. ¿Cuánto es la masa del microbús? 5.800. Por la rapidez del microbús, que sería 24. ¿Listo? Ahora, recuerda que para no tener confusiones, se debe poner más 24. ¿Por qué, profesor? Porque es un vector, pues, y un vector depende de la dirección. Más cantidad de movimiento del auto. Profesor, la masa del auto es 1200. Por la velocidad del auto, que sería más 18. Igual a cantidad de movimiento después. Profesor, ¿los dos tienen cantidad de movimiento? Sí. La primera, ¿cuánto sería? La masa del microbús, que sería 5.800 por su velocidad, que no sé cuánto es. Más la masa del auto, que es 1200, por su rapidez. Disculpa, por su velocidad, que es más 20. Listo, entonces de esa manera nosotros vamos a operar. Ahora, no se te ocurre estar operando todo al mismo tiempo, ¿no? Recuerda que primero puedo aplicar una simplificación, mira, para este término 2 ceritos, para este término 2 ceritos, para este término 2 ceritos y para este también. Por ahí tú puedes aplicar una simplificación, ¿sí o no? Recuerda que le puedo sacar mitad, le puedo sacar tercia, cuarta, ¿qué cosa le puedo sacar en este problema? Si te das cuenta, 12 y 20 por aquí, 12 y 12 tienen cuarta. La pregunta es, 58 y 58 tendrán cuarta. Recuerda que la mitad es 29, así que no tienen cuarta, ¿te das cuenta? Pero tienen mitad. Así que creo que voy a aprovechar eso, la mitad nada más. Entonces, mitad de 58, 29. Mitad de, vamos a poner aquí, de 18, 9. La mitad de 58, 29. Y la mitad de 20 es 10. Entonces, con eso creo que ya puedo operar. Porque me quedaría 29 por 24,
más 12 por 9 igual a 29 por V. Más 12 por 10. ¿Listo? Entonces ya puedo estar operando por aquí. ¿Ya está? Este 12 por 10 y ese 12 por 9 al otro lado van a pasar a un solo miembro a ser restados. ¿Listo? Ahí está. Entonces me quedaría 29 por 24 más 12 por 9 y menos 12 por 10 sería ¿cuánto? Sería menos 12, pues, ¿no? Entonces sería menos 12 igual a 29 por V. Ya está. Ahora, al operar 29 por 24, listo, le tendría que restar el 12 y con eso estaríamos calculando prácticamente la velocidad, pues, ¿no? Listo, entonces por aquí nos quedaría 696 menos 12 igual a 29V. Listo, si le resto 12 nos quedaría 684 igual a 29V. Mira, al parecer no nos va a quedar entero, ¿sí o no? Así que 684 entre 29. ¿Listo? ¿Cuánto nos quedaría? Mira, nos está quedando un valor aproximado de 23,6 metros por segundos, aproximadamente. Entonces, en esta pregunta la operación ha sido complicada o tediosa, se podría decir, porque el valor final no es un valor entero. Pero recuerde que en los exámenes se suelen usar valores enteros, así que ahí va a ser un poco más sencilla nuestra operación. En el problema número 15, nuestra respuesta para este tema de choques y cantidad de movimiento sería la clave C. Pregunta número 16, chicos. Supóngase que la trayectoria elíptica mostrada en la figura representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Si el trayecto de A hasta B es en 2,4 meses, ¿qué parte del área total limitada por elipse es el área sombreada? A ver, vamos a ver. Entonces vamos a considerar que el área sombreada es este de acá, ¿no? S. Entonces necesito saber qué parte es S del total. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Recordar que en el tema de leyes de Kepler, porque básicamente es lo que estábamos haciendo en este problema, habían tres leyes y una de ellas relacionaba el área con el tiempo. Entonces, el área que está recorriendo en este tramo de A hasta B es un S y lo está haciendo en 2,4 meses. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que el área recorrida en 2,4 meses es S. Y eso debe ser igual a el área respecto a su respectivo tiempo. Entonces yo voy a decir que el área total es recorrida en ¿cuánto? En 12 meses. Por lo tanto, el área en 2,4 meses entre el área total es igual a 2,4 entre 12. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me quedaría? 24 sobre 120. ¿Qué le podemos sacar por aquí? Doceava, 10. Doceava, 2. ¿Y cuánto me queda al final? Me queda un quinto. Entonces, ¿qué parte representa? Un quinto del total. ¿Ya está? Porque recuerda que 2,4 meses es la quinta parte de los 12 meses. ¿Sí? Entonces, la clave para el problema 16 sería la D. Aplicación de la segunda ley de Kepler. Nada más. Continuamos, chicos, con los problemas de la semana de repaso. Problema 17, tema hidrostática. Un cubo de madera flota con los 2/5 partes de su volumen sobresaliendo de un líquido. Determine la relación de las densidades del cubo de madera y del líquido. Ya está. A ver, esta pregunta es directa si es que tú te acuerdas de esta relación, mira. Recordemos, a ver, por aquí. Si nosotros tenemos un bloque, un cuerpo sumergido parcialmente sobre un líquido, tú debes recordar que el bloque tiene su propia densidad, densidad del cuerpo, y el líquido también tiene su propia densidad, densidad del líquido. Pero notarás que por aquí hay una parte sumergida. Entonces, esta parte sumergida tendrá un porcentaje de la parte sumergida. ¿Listo? Una porción, se puede decir. Normalmente esa porción puede ser una fracción o un porcentaje. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí, porcentaje de la parte sumergida. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que la densidad del cuerpo era igual a ese porcentaje por la densidad del líquido. Esta relación muchas veces lo he usado yo para poder reducir operaciones. ¿Listo? Y creo que estamos en una semana que debemos usar esta relación.
Según esta relación diríamos que la densidad del cuerpo, la del bloque, ¿listo?, de la madera, es igual al porcentaje por la densidad del líquido. Y según el problema, solamente las 2/5 partes están fuera. Eso significa que las 3/5 partes están dentro. Eso significa que el 3/5 está sumergido. Entonces, el porcentaje sumergido, ¿cuánto será? Simplemente 3/5. ¿Listo? De la densidad del líquido. Por lo tanto, la densidad de la madera es 3/5 partes de la densidad del líquido. Pero como el problema me está pidiendo, determine la relación de las densidades del cubo de madera y del líquido, entonces tú sabes que la densidad del cubo de madera respecto al líquido es simplemente 3/5. Así que nuestro problema ya acabó. Y la clave sería la D. ¿Listo? Problema número 18. Dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de un cubo de arista de A flotará en un recipiente que contiene aceite, sabiendo que la densidad de la madera es 0,6 y la densidad del aceite es 0,8? A ver, ¿qué porcentaje de madera de arista A flotará? Es decir, ¿qué parte flotará? Esto, ahí está. Entonces vamos a recordar. Creo que es muy parecido al problema anterior, ¿no? Densidad de la madera es igual al porcentaje, que es lo que me piden, por la densidad del líquido, que en este caso es aceite. ¿Cuánto es la densidad de la madera según el problema? 0,6. Y es igual al porcentaje que me están pidiendo por la densidad del aceite. Densidad del aceite, que es 0,8. Profesor, muy sencillo. Ese porcentaje es igual a 0,6 entre 0,8. Entonces, dime cuánto es tu respuesta. El porcentaje será igual a 6/8. Profesor, pero me lo está pidiendo en porcentaje. Por lo tanto, ¿qué haces tú? Multiplicas por un 100%. Por un 100%, tú debes sacarle mitad, 3, mitad, 4. 100 entre 4, 25. Entonces, 25 por 3 sería, ¿cuánto sería por aquí? Sería 75. Ya está, 75%. Pero ten cuidado, ten mucho cuidado. Esto 75% representa la parte que está sumergida, parte sumergida. A mí me están pidiendo la parte que está en la parte de arriba, está flotando. Entonces la parte que está flotando es lo que faltaría, ¿sí o no? Entonces la parte que flota será igual a un 25%. Y la clave para el problema número 18 sería la clave B. Ten cuidado con la pregunta. Me están pidiendo la parte que está flotando, es decir, la que está arriba, no la que está sumergida. Ten mucho cuidado.